Aquí comienza Compartir UCDM. Bienvenidos a Compartir UCDM Podcast, un espacio sin interferencias dedicado a la comprensión de un curso de milagros, llevado a cabo por maestros con años de experiencia, un espacio donde se descifran los mensajes profundos del curso, lo que te transportará a tu verdadero origen. Un espacio donde se revelarán los misterios más ocultos de la existencia. Bienvenidos una vez más a Compartir UCDM. Hola, bienvenidos al programa 62, capítulo 8, sección 4, el regalo de la libertad. Antes de comenzar, aquí José Antonio, encantado. A mi mano derecha tengo a JB. Buenas chicos y chicas, bienvenidos y disfrutad del regalo de la libertad. Hola hermanitos, compartiendo y disfrutando un curso de milagros. Hola, buenas tardes, aquí Peque y como siempre disfrutando de un curso de milagros. Hola, nuevamente compartiendo un UCDM con todos vosotros. Hola, buenas tardes, soy Antoñita, jubilosa de compartir un curso de milagros. Hola a todos, me gusta compartir con vosotros las ideas del curso y reconocer que somos libres. Hola, bienvenidos, disfrutar de la libertad que es un regalo. Hola, gracias por compartir este espacio de libertad y de amor. Sección 4. El regalo de la libertad. Párrafo 1. Si lo que la voluntad de Dios dispone para ti es paz y dicha absolutas, y eso no es lo único que experimentas, estás negando a reconocer su voluntad. Su voluntad no fluctúa, pues es eternamente inmutable. Cuando no estás en paz, ello se debe únicamente a que no crees que estás en Él. Mas Él es el todo de todo. Su paz es absoluta y tú no puedes sino estar incluido en ella. Sus leyes te gobiernan porque lo gobiernan todo. No puedes excluirte a ti mismo de sus leyes, si bien puedes desobedecerlas. Si lo haces, no obstante, y solo en ese caso, te sentirás solo y desamparado, porque te estarás negando todo. Aquí, en la oración 1 y en la 2, te recuerda que la voluntad de Dios es la paz y la dicha, y si no estás experimentando eso, estás obstaculizando. En la 2 es que la voluntad de Dios no puede cambiar, es totalmente, eternamente inmutable. Pues aquí te está diciendo en la 2 que Dios quiere para nosotros la paz y la felicidad y que nos merecemos todo lo mejor y que solo eso tiene sentido, pero nosotros aquí en este mundo queremos experimentar otras cosas. Es increíble que no veamos que nos merecemos algo mejor y que Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Cómo es que no vemos eso?
Si Dios quiere lo mejor para nosotros y la felicidad y la dicha, ¿cómo es que queremos otra cosa? Es que no tiene sentido, no hemos venido a sufrir. Dios solo quiere lo que tiene sentido. 3. No crees que estás en Dios. Dudamos de ello. Un ejemplo es cuando estamos subidos en la presa y hacemos como el castor, poniendo palitos para que el río no fluya. Estamos tan absortos con el trabajo que ya no sabes que estás en el río. Si pararas de hacer eso, te darías cuenta que el agua fluye y que estás en el río. Cada palito de la presa son creencias del ego que obstaculizan que fluya el río y que requieren un esfuerzo continuo para evitar que no caigan esas creencias. Es una lucha constante que tenemos nosotros contra el fluir de Dios. Por eso nuestras vidas están basadas, sostenidas entre palitos y cañitas. Y en cualquier momento cae todo, por eso no paramos de luchar. Si nos dejáramos fluir, que es el Espíritu Santo, disfrutaríamos de las vacaciones, descanso, disfrutar cada momento y comprobaríamos qué bien se vive cuando dejas de esforzarte y sacrificarte. Todo es sencillo y fluye porque es Dios el que se encarga. Dios quiere que el río vaya por el cauce de siempre y nosotros queremos desviarlo. Y tenemos que volver a ser los canales de Dios que siempre hemos sido. Esto es lo que quiere decir la línea 7 con desobedecer las leyes de Dios. Las consecuencias son sentirte aprisionado, en soledad, aislado, apresado, porque estás entre presas. Y se ha interrumpido la comunicación con todos los demás. Aquí no se refiere que no hablemos con los demás, sino es una cuestión interna. Puedes hablar con los demás para tapar la sensación interna de sentirte atrapado, de que cada uno es independiente, separado. Así es, a mucha gente le preocupa el tema de la soledad. Y bueno, en el mundo se ve como normal que nadie sabe de dónde viene el origen y las soluciones que se le dan pues no tienen nada que ver con la solución definitiva. ¿Por qué? Porque en el mundo siempre se le da solución en el nivel que no corresponde. Si la sensación de soledad viene del interior, en el mundo se cree que la solución está en el exterior haciendo algo. Entonces, cuando una persona se siente sola, es el resultado de haberse aislado de su función, que es la de dejar que Dios pase a través de sí hacia los demás, el dar a los demás, el compartir, todas las leyes de Dios que hacen que sigas conectado con todos a nivel interno, pues todo eso se interrumpe, como el río que se interrumpe. Entonces, el resultado de todo eso es sensación de soledad. Bueno, en el mundo nadie sabe nada de eso y entonces se cree que son por las circunstancias de la vida. Por ejemplo, que ancianos se queden solos en su casa o en su piso, que se quejen de que nadie les visita, que no tienen la salud para salir mucho a la calle y no pueden hablar con los demás. Pues todo está enfocado a que la causa está en el exterior, es decir, que otros cuerpos vengan a visitarle o que ellos mismos estén en contacto con otros cuerpos. Bueno, pues ese es el problema. No se le puede dar la solución en el exterior, hay que dársela en el interior. En el interior, esa sensación de aislamiento significa que está basado en varias ideas. Por ejemplo, una de las creencias es que somos cuerpos. Y como somos cuerpos, es mentira, pero una vez que uno cree eso, es inevitable creer que estamos separados, porque si mi cuerpo permanece en esta casa y los demás cuerpos están en otras casas, hay separación. Entonces, cuando uno se siente solo, es porque cree que cada persona es un cuerpo. Y entonces, ¿qué pasa cuando esa creencia está? Pues solo se soluciona la sensación cuando veo cuerpos alrededor haciendo compañía. Por eso en el mundo se cree que la soledad se quita con la compañía. Pero es que va por dentro la sensación. Uno puede estar en una discoteca con 500 personas bailando y sentirse solo. Y al revés, uno puede estar sin cuerpos alrededor y no sentirse solo. Entonces, la sensación es independiente de que haya cuerpos alrededor o no. Porque son niveles diferentes. El nivel del exterior es una cosa y el nivel de sensación es interno, es por dentro.
Entonces, la soledad se resuelve volviendo a ser un canal de Dios a través del cual todas las cosas de Dios les llega a todos los hermanos y los hermanos están tan agradecidos y nos aman tanto a nosotros porque hemos dejado que todo lo de Dios les llegue. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Que hemos sido obstáculos todo el tiempo. Cuando dejamos de ser obstáculos, todo lo de Dios nos vuelve a nosotros en forma de sensación de unidad. Párrafo 2. He venido como una luz a un mundo que en verdad se niega todo a sí mismo. Hace eso simplemente al disociarse de todo. Dicho mundo es, por lo tanto, una ilusión de aislamiento que se mantiene vigente por miedo a la misma soledad, que es su ilusión. Os dije que estaría con vosotros siempre, incluso hasta el fin del mundo. Por eso es por lo que soy la luz del mundo. Si estoy contigo en la soledad del mundo, la soledad desaparece. No puedes mantener la ilusión de soledad si no estás solo. Mi propósito, pues, sigue siendo vencer el mundo. Yo no lo ataco, pero mi luz no puede sino desvanecerlo, por razón de lo que es. La luz no ataca a la oscuridad, pero la desvanece con su fulgor. Si mi luz va contigo a todas partes, tú desvaneces la oscuridad conmigo. La luz se vuelve nuestra y ya no puedes morar en la oscuridad, tal como la oscuridad no puede morar allí donde tú vas. Acordarte de mí es acordarte de ti mismo, así como de aquel que me envió a ti. La oración 1 dice: he venido como una luz a un mundo que en verdad se niega todo a sí mismo. Nos negamos el poder, la gloria, la paz, el amor, negamos a Dios. Y dice la oración 2, hace eso simplemente al disociarse de todo. Primero aceptamos la idea de que es posible estar disociados, estar separados. Y después, claro, a base de aceptar ideas, pues vamos teniendo creencias de que es posible la separación. Y eso tiene una serie de consecuencias. La oración 3 indica precisamente una consecuencia. Dicho mundo es una ilusión de aislamiento, que se mantiene vigente por miedo a la misma soledad que es su ilusión. La sensación de soledad es consecuencia de creer en la ilusión del aislamiento. Cuando tenemos el sentimiento de soledad, hacemos muchas cosas para que ese sentimiento no esté, porque para nosotros es completamente real. Se nos olvida que los sentimientos, si van y vienen, no son reales y que tienen un origen que es creer que existe la separación, pero no se trata de negar el sentimiento, en este caso de la soledad, porque cuando una persona tiene un sentimiento intenso, es totalmente real para esa persona. Entonces, primero reconocemos que estamos sintiendo esa soledad. Y aquí podemos hablar de los pasos de la expiación, porque primero es ese reconocimiento, no niego lo que estoy sintiendo. Pero después hay que seguir dando pasos e ir al origen, que realmente es la creencia, no es el sentimiento, es que crees en la soledad. Cuando siempre se nos ha dicho que Dios siempre está con nosotros, que tenemos el Maestro que nos guía, y de hecho en la oración 4 dice: os dije que estaría con vosotros siempre. Y nosotros también estamos aquí. Siempre que nos quieras escuchar, te acompañamos. En esa compañía que nos estamos haciendo, cada vez somos más. Así que no te preocupes por esta sensación de soledad, porque si te dejas guiar, el Espíritu Santo desvanece la sensación
de soledad, porque realmente solamente es una creencia, es que no estás solo. Y se sustituye por la sensación de estar respaldado, apoyado y acompañado. Y ese acompañamiento acaba de comenzar y ya no acaba. Ya no tiene final. La compañía es todo lo que queda a partir de ahora. Y a partir de ahora, la luz se vuelve nuestra, como dice la línea 12, y eso significa que el Maestro nos va acompañando por ese camino que nos da miedo y conforme vamos andando se va iluminando todo alrededor de manera que nos vamos relajando poco a poco y dándonos cuenta de que ahí no hay nada y nada más que nos los estábamos imaginando. Simplemente todas las sensaciones van desapareciendo poco a poco y se van sustituyendo por sensación de seguridad, relajación, que todo está en su sitio. Y es porque observamos que siempre estamos acompañados y el que nos guía sabe a dónde va. Conforme vamos avanzando, la luz va iluminando todo. Donde parecía haber una oscuridad, la oscuridad empieza a disiparse. Entonces tú empiezas a comprender que también eres la luz del mundo y que también podrás ayudar a otras personas a andar ese camino que tú has aprendido y que todavía no te ves capaz. Por eso, de la mano, lo compruebas y siempre sabes y sabrás que estamos a tu lado. Y finalmente en la línea 13 te recuerda que acordarnos de nuestro Maestro cada vez que nos sentimos solos y se nos olvida que estamos acompañados, nos acordamos de Él y eso nos lleva a poco recordar quiénes somos, acordarnos de nosotros mismos. Hasta ahora quiénes somos no tiene nada que ver con quiénes somos realmente y lo que creemos que somos son otras cosas. Pero poco a poco vamos recuperando la memoria de quién somos. Porque ese es el destino del plan de estudios, como dijimos el otro día. El destino es acabar conociéndote a ti mismo y dejar de buscarte a ti mismo en el mundo. Así, entonces, recordamos que nuestro hermano es igual que nosotros, formamos una unidad y empezamos a recordar también a aquel que envió a nuestros maestros a ayudarnos. Nos acordamos de aquel que es la fuente de todo. Párrafo 3. Estabas en las tinieblas hasta que una parte de la afiliación decidió acatar completamente la voluntad de Dios. Una vez que esto se logró, todos lo lograron perfectamente. ¿De qué otra manera, si no, habría podido lograrse perfectamente? Mi misión consistió simplemente en unir la voluntad de la afiliación con la voluntad del Padre, a ser yo mismo consciente de la voluntad del Padre. Esta es la conciencia que vine a impartirte. Y el problema que tienes en aceptarla es el problema de este mundo. Eliminarlo es la salvación, y en ese sentido, yo soy la salvación del mundo. El mundo, por lo tanto, no puede sino aborrecerme y rechazarme, ya que el mundo es la creencia de que el amor es imposible. Si aceptases el hecho de que yo estoy contigo, estarías negando al mundo y aceptando a Dios. Mi voluntad es la suya, y tu decisión de escucharme es la decisión de escuchar su voz y de hacer su voluntad. De la misma manera en que Dios me envió a ti, yo te enviaré a otros. E iré a ellos contigo, para que podamos enseñarles paz y unión. Bueno, qué interesante. Nos dice en la línea 1 que estabas en las tinieblas hasta que una parte de la afiliación decidió acatar completamente la voluntad de Dios. Eso significa que gracias a que unos pocos, y no importa quiénes, porque en esta unidad que somos todos, no es una parte más importante que otra parte, todos somos importantes. Pero bueno, lo está describiendo tal como pareció pasar. Y es que unos pocos hace tiempo despertaron y ese despertar nos ayudó porque ellos rápidamente descubrieron el camino de salida y pudieron compartirlo con el resto. Gracias a ese despertar de parte de la afiliación nos ha llegado el despertar a todos y es inevitable ese despertar. De Dios nadie se burla, como dice la Biblia, eso significa que solo con que uno a lo largo de lo que llamamos la historia
despiertan todos. Porque no estamos separados y entonces la conciencia se transmite y se comparte. Unos pocos lo lograron y en realidad todos lo hemos logrado. Más adelante comprenderemos estas palabras. En el programa en el que estamos todavía es difícil de entender eso de que unos pocos lo lograron y en realidad lo logramos todos. Pero todo está basado en la idea de la unidad. Que unos pocos lo consigan significa que todos lo hemos conseguido. Aquí, en el mundo, estamos directamente en el momento de aceptar que hemos estado todo el tiempo negando a Dios. Realmente lo importante es darse cuenta de que estamos ahora, en este momento, para aceptar que no hay otra posibilidad nada más que seguir la voluntad de Dios. Como creemos todavía que eso quizás no es posible o no estamos de acuerdo con ello, todavía vivimos la ilusión de que es posible estar al margen de la voluntad de Dios. Por lo tanto, siempre está en juego ese aceptar. Claro, como no aceptamos, dicho de otra manera, como negamos a Dios o negamos la voluntad de Dios, pues de ahí vienen todos nuestros problemas y de ahí viene la base del mundo. El mundo está basado en esa negación de Dios y el mundo en todas sus acciones, en todas sus ideas, representa la voluntad de ir a la contra. Como ya el maestro, por ejemplo, consiguió unir su voluntad a la voluntad del Padre, línea 4, eso ayudó a toda la afiliación a hacer lo mismo. Porque en el momento que uno pareció conseguirlo, ya todos podemos conseguirlo. Y de hecho, así es y estamos aceptándolo. Entonces, línea 5, la conciencia que vino a enseñarnos el maestro es la conciencia de que no tiene sentido estar al margen de Dios o no tiene sentido actuar o tener ideas contrarias a lo que Dios quiere. Mientras rechazamos a Dios o su voluntad, seguimos teniendo problemas en el mundo. O sea que mientras rechazamos, sigue habiendo un problema y tenemos consecuencias en forma de problemas. Sufrimos distintas vicisitudes en el exterior, en nuestra vida, desencuentros, conflictos, problemas en el mundo, todo eso son formas del problema de la base. Bueno, es un problema mientras no se le da solución. Cuando se le da la solución deja de ser un problema. Es un problema para nosotros, pero no un problema para Dios. Aunque Dios tenga que aceptar porque no impone nuestra voluntad, no es un problema para Dios que nosotros renunciemos a la voluntad del Padre, para Él no, porque Dios no sabe de problemas. Entonces, el problema lo tenemos nosotros mientras rechazamos. Cuando dejamos de rechazar, hemos encontrado la solución, y si encuentras la solución, el problema en realidad nunca existió. Por eso, línea 6, acabar con ese problema, que no es un problema para Dios, sino solo para nosotros mientras seguimos rechazando, pues es lo que ha hecho nuestro maestro, y en ese sentido es la salvación del mundo. Igual que nuestro maestro es la salvación del mundo, nosotros, sumándonos a esa voluntad, también nos convertimos en salvadores del mundo. Y sin embargo, ¿qué hace el mundo? Línea 7. El mundo proyecta su rechazo, su negar a Dios, sobre toda figura en el exterior, cualquier forma que sirva de liberación, el mundo proyecta su odio hacia esa forma y proyecta su rechazo. Entonces el rechazo se tiene adentro, la negación a Dios se tiene adentro, y el ego ¿qué hace para que nos demos cuenta de que estamos rechazando y no nos sentimos en paz adentro? Proyectar afuera y que nos fijemos, como siempre, en todo lo que pasa alrededor que pueda amenazar lo que hay en el interior. No queremos que en el interior cambie nada y así vigilamos afuera a ver quién viene a cambiarlo. Entonces, el Salvador viene a liberarnos, dándonos información, por eso es la luz del mundo, y con esa información nosotros nos damos cuenta de que, persistiendo en ese camino que hemos hecho hasta ahora de rechazar, los únicos que están con falta de paz somos nosotros. Entonces, el maestro no baja a un pozo y nosotros le pedimos que nos haga compañía en el pozo. Lo que nos dice es justo lo que hizo él, nos indica cómo se sale del pozo. Llega con su luz, nos damos cuenta de que no tiene sentido esa actitud que tenemos de rechazo hacia Dios y por lo tanto dejamos de rechazar. Así es como nos salvamos y así es como ayudamos a otros a que se salven. Bueno, vale la pena aclarar dos conceptos que muchas veces se confunden y son los conceptos de negar y rechazar. Negar es simplemente una acción que se hace mentalmente en el mundo que es totalmente neutra. Por ejemplo, alguien coge un objeto de otra persona y los demás le dicen ¡ay, se le ha olvidado devolver eso! Y esa persona no recuerda haberlo cogido
Pues la primera acción puede ser negarlo y decir, no, yo no he cogido ese objeto. Cuando uno niega, no hay ningún problema ahí. Es decir, uno no está rechazando, no está odiando, simplemente no se acuerda de haberlo cogido. Cuando uno no quiere estar sujeto por el ego, se da cuenta de que no pasa nada por negar porque está dispuesto siempre a aceptar que puede estar equivocado. Y eso significa ser humilde. Cuando uno es humilde, sabe que no pasa nada por negar algo, porque lo acompaña de la posibilidad de, bueno, quizás no me da cuenta o quizás no me acuerde. Entonces, cuando esa persona dice, pues la verdad es que no me acuerdo, no lo he visto, no recuerdo nada de eso. Si vosotros decís que es así, pero yo ahora mismo lo niego en el sentido de no tengo memoria de eso, no tengo recuerdo, no me da cuenta. Pero esa persona está abierta a que se descubra que efectivamente fue así. Y si se descubre porque alguien le dice, mira, lo llevas ahí en el bolsillo, y la persona mete la mano y dice, es verdad, pues no sé cómo ha podido ser, no me acuerdo, pero no pasa nada, toma. No tenía ninguna intención de robarlo ni nada, simplemente negaba la primera afirmación. Ahora, cuando una persona está en ego, no solo niega, sino que cuando a las otras personas le dicen, sí, lo has cogido, empieza a haber amenaza. Y empieza a rechazar eso, reacciona. Y dice, ¿me estáis acusando de algo? ¿Me estáis diciendo que estoy robando? O algo por el estilo. Cuando uno reacciona, ya no es simplemente negar algo, es que está rechazando. Se está poniendo en contra y se está defendiendo de lo que le ha parecido un ataque. Ahí esa persona está confundiendo negar con rechazar. Bueno, es que ahí está el ego, no está siendo humilde. El ego no es humilde, el ego ve amenazas por todos sitios, yo sé más que los demás y por tanto los demás están equivocados. Pues esto es clave para entender lo que hacemos con Dios. Lo que hacemos con Dios es, niego que Dios exista, es más, lo rechazo. Cuando uno rechaza, no está siendo objetivo ni humilde, está cogiendo la mano al ego. Porque es como si alguien viniera y dijera, hay una montaña en los Andes, se llama el Aconcagua, y tiene 6.000 metros o algo así. Y alguien lo escucha y dice, ¿qué? ¿Qué dices? ¿Qué va, hombre? En los Andes no pasan de los 3.000. No, eso es imposible. Lo niega. Bueno, negarlo, como hemos dicho, no pasa nada. Pero cuando esa persona insiste en llevar razón, pasa al estado de rechazar. ¿Cuál es el problema de rechazar? No está dándose la oportunidad a sí misma de comprobar si estaba equivocado. Todo es válido mientras una persona está dispuesto a reconocer que quizás se estaba equivocando. Esa es la diferencia entre uno que niega y uno que rechaza. Cuando uno niega, no puede pararse ahí. Su negación no es solo negación, es rechazo. Y si uno rechaza, no está en paz. Entonces, la única posibilidad es abrirse a decir, yo quiero estar en paz. Y por lo tanto, voy a ver si es verdad esto y voy a comprobarlo. Esa apertura es lo que le trae la respuesta y la experiencia. Por lo tanto, línea 8, si tienes esa apertura mental suficiente para decir, bueno, estoy abierto a la posibilidad de que sea verdad, de que el maestro está aquí conmigo, entonces uno empezaría a negar el mundo, porque hasta ahora había estado negando a Dios. Y deducimos que no es compatible aceptar a Dios y aceptar el mundo. Cuando hablamos de negar al mundo, no estamos hablando de rechazar el mundo, porque esa es la interpretación del ego. El ego quiere luchar contra todo lo que se mueva adelante. Pero es que el maestro no nos está diciendo que nos peleemos contra el mundo. Por lo tanto, no tiene sentido rechazar al mundo. Lo que hay que hacer es negar al mundo. Porque el mundo está descansando sobre la base de negar a Dios. Y, por lo tanto, negando al mundo, se afirma a Dios. Al final, si uno se abre, puede descubrir la verdad que le está esperando. Finalmente, acaba diciendo que todas las voluntades se unen, porque la voluntad del Maestro es la de Dios y nuestra decisión de escucharle es la decisión de escuchar a Dios y de hacer su voluntad, ¿no? Directamente no podemos escuchar a Dios, pero sí a través del Espíritu Santo, o a través de cualquier persona que se deja llevar por el Espíritu Santo. Entonces, de la misma manera en que Dios envió a Jesús o al Espíritu Santo, ellos nos envían a otros, y así podemos ayudarles a liberarse. Al mismo tiempo nos liberamos nosotros. Y por eso, de que nos ha dicho que en esta compañía que nos hacemos ya es imposible que nos abandonemos los unos a los otros, entonces irán los maestros con nosotros y nosotros contigo a que pueda seguir extendiendo la paz sobre la filiación.
Párrafo 4. ¿No crees que el mundo tiene tanta necesidad de paz como tú? ¿No te gustaría dársela en la misma medida en que tú deseas recibirla? Pues a menos que se la des, no la recibirás. Si quieres recibirla de mí, tienes que darla. La curación no procede de nadie más. Tienes que aceptar dirección interna. La dirección que recibas no puede sino ser lo que quieres, pues de lo contrario no tendría sentido para ti. Por eso es por lo que la curación es una empresa de colaboración. Yo puedo decirte lo que tienes que hacer, pero tú tienes que colaborar teniendo fe en que yo sé lo que debes hacer. Solo entonces decidirá tu mente seguirme. Sin esta decisión no podrías curar porque ello supondría que habrías decidido en contra de la curación. Y este rechazo de lo que yo he decidido para ti impediría la curación. Aquí en la oración 1 y en la 2, pregunta, ¿el mundo tiene tanta necesidad de paz como tú? ¿No te gustaría dársela a la misma medida en que tú deseas recibirla? Lo mismo que tú das, también tienes que aprender a recibir y ver correctamente a tu hermano como a ti mismo. Es como las personas que se vuelcan por los demás y se niegan a recibir ayuda, y el otro caso es las otras personas que solamente piensan en recibir y en el yo y se olvidan de los demás. Por eso aquí en la pregunta te dice tanta necesidad de paz como tú y en la misma medida que tú lo deseas recibir. Eso significa igualdad de las dos partes. Y así el que se enfoca en ayudar a los demás y olvidarse de sí mismo, tiene que centrarse también en dejarse ayudar. Y en el otro caso, el que solamente piensa en sí mismo, tiene que aprender a ayudar a los demás. No hay diferencia entre yo y los demás. Y en la 3 y en la 4 te dice, hasta que tú no quieras paz para los demás, tampoco la recibirás tú. No hay otra manera que dar la paz a los demás que tú necesitas. 6 en adelante te dice que tenemos que aceptar la dirección de un guía interno y tener la voluntad de ser guiados por él. Como hemos decidido juntar nuestra voluntad con la de Dios, eso implica aceptar que nuestro guía interno nos dé instrucciones que son contrarias a lo que queremos. Y entonces empezamos a desconfiar. Por eso en la línea 9 habla de fe y en la 8 de querer colaborar. Pues uno de los ejemplos es que en el norte de Europa se vuelcan mucho en ayudar a los demás, colaborar, compartir y tener en el exterior una conciencia de comunidad donde todas las partes son importantes y sin embargo se olvidan de su paz interna. Cuando ven a alguien del sur tirando un papel, le dicen, oye, se te ha caído este papel. No piensan que lo has hecho adrede, porque ellos no conciben que lo hayan hecho adrede. También tienen que corregir la parte interna, porque es el sitio donde hay más suicidios, porque en el interior no están en paz. Los demás son más importantes que ellos mismos. Y en el sur de Europa pasa lo contrario. Están mayormente pensando en sí mismos y no en compartir en el exterior o ayudar o colaborar como comunidad. Y sin embargo, alguien tira un papel y le dices algo a esa persona y te dice, oye, ¿tú de qué vas? ¿No? O se intenta defender, pero sin embargo, en su interior están pensando en sí mismo. No piensan que eso es malo para la sociedad. Es más difícil que ellos se suiciden porque al ego no le importa qué le pasa a los demás, porque no hay una conciencia de colaborar entre todos. Tienen una creencia en la separación, no de compartir como comunidad. Aquí en la 8 te dice que colaborar es confiar, tener fe en el Espíritu Santo, en el guía que hemos elegido, para estar en paz internamente y en el exterior actuar correctamente. Pero todo empieza en el interior. Y en la línea 10, solo así podemos seguir al guía, reconociendo que vamos a tener resistencia
que es lo contrario de la colaboración. Por eso es muy importante confiar y mantenerse en la decisión. Y en la 11 te dice que si no lo haces ni curas tú ni curas a los demás, a pesar de que el maestro sí quiere la curación. Párrafo 5. La curación es un reflejo de nuestra voluntad conjunta. Esto resulta obvio cuando se examina el propósito de la curación. La curación es la manera de superar la separación. La separación se supera mediante la unión. No se puede superar separando. La decisión de unirse tiene que ser inequívoca, o, de lo contrario, la mente misma estaría dividida e incompleta. Tu mente es el medio por el cual determinas tu propia condición, ya que la mente es el mecanismo de decisión. Es el poder mediante el que te separas o te unes, y, consecuentemente, experimentas dolor o alegría. Mi decisión no puede imperar sobre la tuya porque la tuya es tan poderosa como la mía. De no ser así, los hijos de Dios no gozarían de perfecta igualdad. No hay nada que nuestra voluntad conjunta no pueda lograr, pero la mía sola no puede ayudarte. Tu voluntad es tan libre como la mía, y ni siquiera Dios mismo se opondría a ella. Yo no puedo disponer lo que Dios no dispone. Puedo ofrecerte mi fuerza para hacer que la tuya sea invencible, pero no puedo ponerme a tu decisión sin rivalizar con ella y, consecuentemente, sin violar lo que la voluntad de Dios ha dispuesto para ti. La curación es un reflejo de nuestra voluntad conjunta. Nos está diciendo algo que ya habíamos visto en otros párrafos, que nuestra voluntad tiene que ser la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es nuestra dicha, es nuestro bien. Mi voluntad es tu voluntad, Padre. No hay más voluntad que tu voluntad. Y así es, cuando unes tu voluntad a la voluntad del Padre, es dicha y felicidad. Y nada se consigue si no unes tu felicidad a la voluntad del Padre. Esto resulta obvio cuando se examina el propósito de la curación. El propósito nuestro en el curso es la curación. El medio para llegar a la curación es la expiación y en verdad que lo que se consigue es la paz, la felicidad, la libertad, todo eso que ya somos. Sigue en la oración 3. La curación es la manera de superar la separación y la separación, sigue diciendo, se supera mediante la unión. Recordemos que la unión es la unión de las ideas, las mismas ideas que tiene nuestro Maestro Jesús, y no se pueden superar separando. El ego siempre nos va a llevar a la unión de fuera, a la unión de cuerpos. Un ejemplo, ¿no? Bueno, pues yo ahora me voy a ir a hacer un retiro de yoga y allí con todos mis compañeros unimos los cuerpos con abrazos y estamos todos unidos. Estamos operando a nivel exterior y no vamos a la verdadera unión, que es la unión de ideas, como hemos dicho antes. Y le ocurren en la mente. Superar la idea de separación es unir las ideas, tener las mismas ideas que el maestro. No pueden haber ideas contradictorias y tenemos que reconocer que puede ser que las tengamos para poder superar esa separación. Tener siempre las mismas ideas que el maestro. Y aquí podemos recordar la idea del otro día, que es la de la colaboración con el Espíritu Santo, para que nos ayude a estar dispuestos a tener esa disposición de unir nuestras ideas, y si detectamos la que no coincide, estar dispuestos a que el Espíritu Santo, cuando nos lo muestre, colaborar con él en deshacer esas ideas erróneas, que es de lo que se trata. Y si recuerdas del propósito, que es el de sanar, la curación,
Tienes que ser honesto y decir, Espíritu Santo, esta idea no concuerda con tu enseñanza. Ayúdame a deshacerme de ella. Lo que no puedo es mirar para otro lado, que es lo que hace el ego, y hacerte el remolón o el despistado y dejarlo ahí, porque volverá a salir otra vez, porque entonces te habrás olvidado del propósito. El propósito es estar de acuerdo que las ideas sean las mismas, porque lo que más queremos es que sean las mismas ideas que las del maestro. Y esto nos lleva a la curación, y que es un reflejo, una consecuencia de unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a la voluntad del Maestro y a la voluntad del Espíritu Santo. Excelente. Y a partir de la línea 7 y 8 se habla de la mente como con doble significado. Por un lado, la mente es el medio a través del cual se toman decisiones y esa idea que no encajaba con la idea del maestro, pues se puede tomar la decisión de entregarla porque queremos seguir agarrados al objetivo de unificar las ideas. Ahí es donde, detrás de eso, acabamos dándonos cuenta de que solo existe la unidad. La unidad está basada en la unidad de ideas basadas en la verdad. Y el otro lado de la mente, el otro significado, es como si dijéramos un lugar, ¿no? ¿Por qué digo un lugar? Bueno, pues el lugar es el interior. Resulta que cuando en estos pasos que el ser va dando está de acuerdo en la idea de unificar ideas, el ego saca otro de sus trucos de la chistera y intenta llevarle al ser por una de las creencias que el ser seguramente tendrá. Por eso el ser acabará descubriendo esa creencia y acabará teniendo la oportunidad de poder entregarla, porque esa creencia va en contra de las ideas del maestro. ¿Cuál es esa creencia? Esa creencia que hemos comentado muchas veces es la idea de que los problemas del interior se resuelven en el exterior. Por eso lo del lugar. La mente, como lugar, estamos hablando del interior, no estamos hablando del exterior. Pongo un ejemplo del mundo. Esta mañana, viendo un programa de televisión, pues había una familia a la que visitaban y, bueno, pues en la familia había un recuerdo bonito, pero también doloroso, porque, claro, evidentemente no habían sanado la muerte de la hija. Estaban siendo muy amables en el rodaje del programa, tenían recuerdos bonitos de amor hacia ella, pero también había miedo, dolor, sentimiento de culpa, porque expresaban que se había ido de repente en un accidente y digamos que no se habían despedido y la madre hablaba de que se sentía mal, se sentía culpable porque no la apoyaba en algunas decisiones que tomaba, el padre lloraba, bueno, cada uno desde el punto de vista de los resultados de ideas que no han sido sanadas. Cuando uno no ha tomado decisiones anteriormente, una de esas crisis, como la muerte de un hijo, provoca que aflora todo el sufrimiento que está ahí y es consecuencia de no haber tomado decisiones en cada momento de la vida. Y no hay ningún problema. Bueno, pues uno pasa por esa crisis y tiene oportunidad otra vez de sanar. Bueno, pues como ejemplo de lo que estábamos diciendo de que uno cree que para compensar los errores del pasado tiene que hacer algo porque la familia esté más unida a partir de ahora, y eso está basado en la idea de que creo que la familia no está muy unida mientras estaba la hija presente. Bueno, pues la idea implícita era que mientras estaba la hija, pues había muchas discusiones y que a partir de que la hija se murió, pues buscaban un poquito más de unión familiar. Vamos a hacer más cosas juntos como familia. De hecho, el reportero en el final del programa decía como conclusión que él iba a visitar más a su familia. Bueno, ¿por qué estamos diciendo todo esto? Porque es un ejemplo típico de cómo enfoca el ego la idea de superar la creencia en la separación. El ego cree en la separación, pero cuando nota que el ser tiene una inquietud, una tendencia a buscar la unión, ahí se apunta, como si de repente le interesara al ego el tema de la unión, se apunta y propone irse al exterior, por eso decíamos que en realidad hay que decirlo en el interior. Se va al exterior a hacer acciones que representen unión. Por ejemplo, vamos a hacer más cosas juntos como familia. ¿Cómo entiende el ego la unión? Se juntan los cuerpos, pasan más tiempo juntos y buscamos actividades comunes. Por eso en el programa decían que están siguiendo una de las iniciativas de esa hija que ya no está presente. Entonces esta familia pues continuó las actividades de la hija y lo siguen haciendo. Claro, así es como se interpreta desde el punto de vista del ego
cómo superar el sentimiento de culpa, la rabia por lo que ha pasado, el rechazo, el no aceptar que se haya ido, el creer que ha muerto, por lo tanto no saber que solo existe la vida, el creer en la separación, porque si el cuerpo de la hija se ha ido, entonces el cuerpo ya no se ve y ya nos hemos separado. En fin, todas esas ideas solo se sanan si uno está dispuesto a que haya curación en la mente. Pues como ese ejemplo hay muchísimos, donde el ego cree que la unión se busca en el exterior. Por ejemplo, hoy era el Día de la Paz y hay varias actividades en el pueblo donde los cuerpos hacen actividades en el exterior, pero a nadie se le ocurre que la paz empieza dentro de cada uno. Bueno, ahí en la mente, en el interior, es donde se toman las decisiones para que se unifiquen las ideas. Y claro, hemos dicho que las ideas que no coinciden con las del maestro, pues se tienen que repasar. Lo tenemos que hacer nosotros, porque desde la línea 9 hasta la 13 se está diciendo que las ideas no se pueden imponer, que hay que respetar el libre albedrío, que Dios no interfiere en nuestros pensamientos, no intenta quitárnoslos, Jesús no se opone a nuestra manera de pensar, el Espíritu Santo no trata de convencernos a la fuerza y obligarnos a... No, se respeta totalmente nuestras creencias y al mismo tiempo se nos dice que la única forma de que esas creencias que nos traen sufrimiento nos liberemos de ellas es que queramos colaborar. Por eso esa palabra de colaborar, por nuestra parte, es necesario. Y esto nos recuerda aquel día que hablamos de esa metáfora, esa historia del secuestro. El que no lo haya escuchado, pues que se vaya más atrás y busque. En ese secuestro, pues rápidamente, el ego en forma de chico o de chica en un bar seduce al protagonista y lo lleva a casa. Y una vez que lo lleva a casa, en el juego de seducción, todos parecen juegos, pero el invitado acaba atado a una silla con cuerdas. Y ese juego de seducción pasa a ser un secuestro y el ser, cuando quiere liberarse, ya no puede porque está atado a una silla. Y lo que todo eran risas, ahora son lágrimas, porque no se puede escapar y es un secuestro. Bueno, ya dijimos que el maestro nos quiere liberar, está fuera de esa casa, en todo momento con un megáfono está diciéndole al ser que no va a entrar nunca, salvo que el ser quiera. El ser le dice, no, por favor, no entres, que este está loco, o esta está loca. Y el maestro desde fuera le dice que para nada, que no necesita la violencia para poder liberarlo, que solamente con que escuche sus instrucciones, el secuestrado se va a liberar. Y el secuestrado al principio dice, estoy encantado, claro que sí, yo quiero liberarme. Y desde afuera el maestro le dice, pues yo, aquí estoy, si colaboras conmigo, lo hacemos. Pero ahí, cuando se ha pasado un tiempo y el ego es el secuestrador, y el ser comprueban que es verdad que el liberador no quiere entrar por la fuerza, no le gusta usar la violencia, ni el ataque, ni la guerra, es todo pacífico, pues claro, el secuestrador cada vez tiene menos fuerza porque el ser que está secuestrado se da cuenta de que no es una cuestión de lucha. Entonces pasa a una siguiente fase. La siguiente fase es la de negociación. Y en la negociación se topa con todo lo que se está diciendo aquí, en este párrafo. Le está diciendo desde fuera, oye, ser, hermano mío, si tú no colaboras, si tú quieres conservar algunas de las ideas que no coinciden con las que te estoy diciendo desde aquí fuera, pues esas ideas son esas cuerdas que tienes atadas y yo desde aquí te digo cómo te liberas. Ya te he dicho que si mueves el hombro hacia adelante y giras el brazo con el codo hacia atrás, la cuerda cae solita. Y no hay que hacer nada más que soltarte tú mismo. Y el ser dice, me encanta, pero luego a la hora de la verdad, esa idea y esa cuerda no quiero que caiga. Entonces, luego me quejo de que estoy secuestrado. Y así seguimos ese juego donde queremos negociar con el libertador. Y el libertador nos dice que no se puede seguir así y que tiene que dar permiso para que sea liberado. Entonces, claro, nosotros estamos en un conflicto. Por un lado queremos ser liberados y por otro lado no permitimos que se nos libere. Por eso hay que unir las ideas. Las ideas que tiene el secuestrado tienen que ser las mismas ideas que tiene el libertador, que sabe muy bien cómo liberar. Por eso acaba diciendo en el párrafo, la línea 14, que puedo ofrecerte mi fuerza, es decir, yo te apoyaré, seremos uno con más fuerza, mucho más intensa la fuerza, siempre que unifiquemos las ideas. Pero si tú te reservas algunas ideas en contra del maestro,
no te puede ayudar. Entonces el maestro no te puede apoyar en ideas que no sean la verdad. Y esto, y para terminar, topa con una de las creencias del ego, que mucha gente tiene. Si tú eres uno de los que lo tienen, escucha atentamente. El ego piensa que el que no le apoya a él es su enemigo. Y el maestro te dice, no apoyar una idea no implica que el que no apoya sea el enemigo. Porque si un niño coge un cuchillo y se pone a jugar, y el papá y la mamá dulcemente le quitan el cuchillo, el niño llorará, incluso pensará que sus padres han sido violentos y se lo han quitado por la fuerza. Pero es que ahí hay unos padres que son conscientes, con amor, de lo que hay que hacer, y hay un niño que es inconsciente de lo que puede pasar con el cuchillo si no se maneja adecuadamente. Entonces, hay uno que sabe y hay uno que no sabe. El que no sabe puede pensar que los padres no le están apoyando en esa idea de manejar el cuchillo y puede, si tiene 12 años, pensar que sus padres se han convertido en sus enemigos. Pues no es así. Hay uno que sabe qué camino lleva a la felicidad y hay otro que no. Y el que no lo sabe tiene que aprender a confiar en el que le quiere liberar. Entonces, si nosotros no estamos de acuerdo con alguna de las ideas del maestro, el ego saltará y dirá, es que estábamos muy en paz nosotros y ha llegado este Jesús y nos quiere montar aquí la guerra. Pues va a tener guerra. Así es como piensa el ego. Y eso es lo que quiere decir las últimas líneas. Da la sensación desde el ego que se nos quiere plantear una guerra. Y el único que ha mantenido una guerra hasta ahora es la guerra en tu interior. El maestro simplemente nos quiere liberar. Párrafo 6. Nada que Dios creó puede oponerse a tu decisión, de la misma manera en que nada que Dios creó puede oponerse a su voluntad. Dios le dio a tu voluntad el poder que ella posee, y yo no puedo sino respetarlo en honor de su poder. Si quieres ser como yo, te ayudaré, pues sé que somos iguales. Si quieres ser diferente, aguardaré hasta que cambies de parecer. Yo puedo enseñarte, pero tú tienes que elegir seguir mis enseñanzas. ¿Cómo podría ser de otra manera si el reino de Dios es libertad? Nadie puede aprender lo que es la libertad si está sometido a cualquier clase de tiranía, y la perfecta igualdad de todos los hijos de Dios no se podría reconocer si una mente ejerciese dominio sobre otra. Los hijos de Dios gozan de perfecta igualdad en lo que respecta a su voluntad, por ser todos ellos la voluntad del Padre. Esta es la única lección que vine a enseñar. En el apartado 1 dice, nada que Dios creó puede oponerse a tu decisión de la misma manera en que nada que Dios creó puede oponerse a su voluntad. Así es, todas las creaciones divinas, todos acatan la ley de Dios, nadie se opone a su voluntad. Esta es la ley del libre albedrío. Nos deja, siempre respeta nuestra voluntad, aunque estemos equivocados. 2 dice, Dios le dio a tu voluntad el poder que ella posee y yo no puedo sino respetarlo, es decir, Dios a nuestra voluntad le dio libertad que nosotros podemos disponer, hacer aquí. Pero nadie de nosotros puede oponerse a su voluntad. Voy a poner un ejemplo. Si un hermano dice, pues veo un elefante rosa volando en bikini y en un ala delta, pues es algo que todo hermano ve que es imposible, que ese pues está devariando, alguna alucinación, algo habrá tomado o una medicación. Eso lo vemos como muy claro. Pues tan claro como eso es decir que nosotros podemos oponernos a la voluntad del Padre, que nosotros podemos hacer o deshacer al margen de la voluntad de Dios. Es imposible, tan imposible como que vuele el elefante.
es un desvarío y una locura total, absoluta. Y sin embargo, todos nuestros actos que hacemos en este mundo están basados en ese tan loco desvarío. Solo cuando expresamos amor en este mundo es cuando no nos vemos al margen de Dios. No estamos al margen de su voluntad y estamos entonces viendo la realidad. Pero en este mundo, todas las vidas que hacemos son al margen de Dios. Porque es que creemos que se puede caminar al margen de Dios. Estamos aquí tan metidos en esa ensoñación de que podemos estar al margen de Dios, que es lo mismo que creer que un elefante rosa con bikini puede volar. La 4 dice, si quieres ser diferente, aguardaré hasta que cambies de parecer. Te está explicando Jesús que si tus ideas quieren ser diferentes a las ideas de Dios, pues Él esperará a que cambiemos de voluntad, porque las ideas de la verdad son, ya que no hay más voluntad que la voluntad de Dios y las ideas de la verdad. Y solo un objetivo, unificar las ideas. Aquí se me ocurre una poesía que empieza así. ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que estás a mis puertas cubiertas de rocío? Bueno, pues ahí te está diciendo que ¿qué tengo yo que has visto en mí? Has visto la luz divina, la luz de la creación, y por eso te aguarda, y por eso te espera a las puertas cubiertas de rocío, porque tu ser es el Hijo de Dios, y eres tan valioso que aguardará hasta que cambies de opinión, pero nunca se irá sin ti. Efectivamente, y en las líneas 5, 6 y 7 vuelve a recordarte el tema de la libertad, tema que nosotros vamos a ampliar brevemente, porque tenemos que darnos cuenta de que no solo es un tema de libertad, es un tema de responsabilidad. Cuando una persona tiene una posición de responsabilidad, quiere decir que sus decisiones van a tener repercusiones sobre otras personas. Y entonces empieza a darse cuenta de que cuidado con lo que hace, porque si se equivoca repercute negativamente y si acierta, pues hay un bien sobre los demás. Entonces cuando uno empieza a coger responsabilidad se da cuenta de que muchas veces la libertad no es lo importante. ¿Puede esa persona con responsabilidad, imaginemos, alguien con mucha responsabilidad, un presidente de gobierno, por ejemplo? Si alguien tiene responsabilidad, se da cuenta de que tiene mucho poder, entre comillas, porque tiene mucha libertad. Esa persona puede hacer muchas más cosas que pueden hacer los demás, es decir, más libertad. Los ciudadanos del país no pueden decidir muchas de las cosas que puede decidir un presidente, pero para eso lo ponen ahí. Lo ponen para que decidan en su nombre. Entonces un presidente tiene más libertad, pero cuanto más libertad, cuanto más poder, más responsabilidad. Y entonces un buen presidente tiene que ser muy responsable y decir, tengo muchísimas posibilidades, pero voy a centrarme solo en estas 10 ideas que de todas las cientos de ideas que puedo ejercer, voy a centrarme en estas 10 que son las correctas. Ahí hay un buen juicio y entonces el buen juicio está basado en esa persona se ha olvidado del tema de la libertad. Ya no está pensando en el tema de la libertad, está pensando en ser responsable y en centrarse en las mejores ideas. Pues recuperando el ejemplo del niño pequeño que ha cogido un cuchillo y sus padres lo han visto, pues imaginemos que sus padres tienen unas ideas erróneas con respecto a la educación y a la responsabilidad que tienen con su niño pequeño. Si esos padres el uno al otro le dicen, oye, el niño ha cogido el cuchillo, pero entre ellos dicen, pero nosotros creemos en que el niño tiene que tener autonomía y el niño tiene que tener libertad propia y tenemos que dejarle que decida en su vida, vamos a dejarle que siga manejando el cuchillo. Y acaban los tres en el hospital y el niño haciéndole transfusiones porque está perdiendo sangre debido a los cortes. Bueno, es que detrás de una irresponsabilidad acaban muchas tragedias. Entonces, ¿qué tiene que ver ahí la libertad? Cuando estamos hablando de responsabilidad, estamos yendo mucho más allá de la libertad. Si a ese niño le preguntan 20 años después,
si tomaron una buena decisión cuando le quitaron el cuchillo, seguro que el niño dirá, pues claro, normal, son mis padres, ellos dentro de todas las posibilidades de la libertad saben muy bien lo que hay que hacer y lo que no. Y entonces, cuando llorabas, ¿qué? Tú cuando llorabas estabas en contra de tus padres, incluso dijiste que te odiaban y que eran tus enemigos. ¿Y qué responde este? Responde normal. En esa edad pensamos que nuestro enemigo es justamente el que nos va a liberar del sufrimiento. Ese que nos va a quitar el cuchillo, no lo tomamos muy mal, reaccionamos, pensamos que nos está quitando la libertad, que no está respetando nuestras decisiones, que no nos deja hacer lo que queremos, pero es que ahí no es consciente de cómo se usa la libertad. Porque la libertad tiene un problema, y es, si no sabes qué hacer con ella, te vas a hacer daño. Por eso, nosotros, en nombre del Padre y siguiendo la escuela de nuestro Maestro Jesús, enseñamos que nosotros estamos en un estado parecido al bebé, donde si no cedemos que otros elijan por nosotros y nos unimos a ese maestro en las ideas, nos acabamos haciendo daño. Entonces no es una cuestión de, como dice en la línea 5, tú tienes que elegir seguir mis enseñanzas. Pues uno podría decir, ¡ay, me está obligando, no me está dejando libre! Bueno, pero es que ese es el papá que te está quitando el cuchillo. ¿Qué vas a elegir? ¿Vas a elegir reaccionar en contra de él? ¿O vas a estar agradecido porque te está liberando del sufrimiento que tienes dentro y del daño que te puedes hacer? Pues por eso concluye en la siguiente línea diciendo, ¿cómo podría ser de otra manera si el reino de Dios es libertad? Precisamente uniendo la mente a Jesús, somos libres. ¿Es libre Jesús? Fíjate si es libre, que pudiendo elegir hacer un camino aparte de nosotros, ha decidido estar al lado de nosotros todo el tiempo, sabiendo, como hemos leído hace un momentito en esa poesía, que somos muy valiosos y que la felicidad incluye esperarnos hasta que decidamos nosotros también agarrarnos a la felicidad. Podríamos interpretarlo desde el ego y decir, pues no es libre, porque no se mueve de nuestro lado. Pues al contrario, no hemos entendido nada. Es libre porque ha elegido estar ahí y ha visto lo valioso que eres. Así es que le correspondemos. Por eso es importante la colaboración, porque tenemos que darnos cuenta de que sabe mucho más que nosotros y que tenemos que colaborar para que nosotros salgamos del sufrimiento. Así que, si seguimos atascados con el tema de la libertad, con el tema de me están obligando, ay, madre mía, que yo no tengo libertad, no puedo elegir, me están obligando a pasar por un aro, etcétera, 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 cuando uno lo plantea así, pues no está entendiendo nada. Por eso en la línea 7 afirma que cuando una persona está obsesionada con el tema de la libertad, pero no sabe lo que significa, no sabe lo que es la responsabilidad, el buen juicio, elegir esto y no aquello, cuando uno no sabe todo eso, cree que hay un tirano dándole órdenes. Por eso habla de tiranía. Es decir, cree que hay alguien dándole órdenes y de eso nada, que aquí mando yo. Bueno, pues si uno tiene esa actitud, no ha entendido nada. Por eso, línea 8, al final todo el mundo quiere sanar, aunque aún no lo sabe. Igual que ese niño, lo que quiere es que sus padres le enseñen y manifiesta lo contrario. Pues no importa lo que manifiesta. Lo que importa es que en el fondo quiere seguir un orden divino. Quiere que alguien, que en ese momento son sus padres y representan a Dios, le guíen por el camino de la felicidad. Eso es lo que quiere un niño de sus padres. Puede que manifiesten lo contrario, por eso en la adolescencia se manifiesta lo contrario. No importa lo que se manifieste. En el fondo, todos los hijos de Dios están de acuerdo en la unidad. Y aquí en el mundo elegimos no manifestarlo. Pues todo el mundo, antes o después, sana la mente, todo el mundo está de acuerdo en el objetivo de sanar y todo el mundo sigue la voluntad del Padre. Pues esa es la elección que el Maestro vino a enseñar y que nosotros volvemos a recuperar. Reflexión. Libertad con responsabilidad. Decidir en favor de unir. Es cuestión de colaboración, no de imposición. Párrafo 7. Si tu voluntad no fuese la mía,
tampoco podría ser la de nuestro Padre. Esto significaría que habrías aprisionado la tuya y que no le has permitido ser libre. Solo no puedes hacer nada, porque solo no eres nada. Yo no soy nada sin el Padre, y tú no eres nada sin mí, porque al negar al Padre te niegas a ti mismo. Siempre me acordaré de ti, y en el hecho de que me acuerde de ti radica el que tú te acuerdes de ti mismo. En nuestro mutuo recuerdo radica nuestro recuerdo de Dios. Y en ese recuerdo radica tu libertad, porque tu libertad está en Él. Únete, pues, a mí en alabanza de Él y de ti, que fuiste creado por Él. Este es nuestro regalo de gratitud hacia Él, que Él a su vez compartirá con todas sus creaciones, a las que da por igual todo lo que es aceptable para Él. Por ser aceptable para Él, es el regalo de la libertad, que es lo que su voluntad dispone para todos sus hijos. Al ofrecer libertad, te liberarás. Bueno, en este párrafo estamos hablando de distintas voluntades como si estuvieran separadas, y que claro, eso es imposible. Está expresándolo así porque realmente es como nosotros interpretamos en el mundo. En el mundo interpretamos que cada uno tiene su voluntad y que es un desastre y un desvarío y que hay que poner un poco de orden. Por eso parece que hay que poner figuras de autoridad por encima, para poner un poco de orden en esta libertad que nadie sabe usar. Bueno, es una percepción errónea de este mundo, por eso este mundo necesita sanación. Dice que tu voluntad no puede estar separada de la de los demás. Eso es lo que vemos en las líneas 3, 4 y 5. Nadie puede ir por su cuenta y ser feliz al mismo tiempo. Todo el mundo intenta hacer su vida como quiere, cada uno quiere controlar su vida, y eso está basado en la ilusión de que intentando controlar, lo cual ya también es otra ilusión, intentando controlar uno puede ejercer su propia libertad. Claro, eso está basado en la idea del ego, de que ejerciendo la libertad y las decisiones que el ego quiere ejercer, uno es libre. Y acaba tan confundido que piensa que ser libre es cambiar de menú en un restaurante. Pues no, la libertad al revés, tiene que ver con, en vez de que haya muchas voluntades, al revés, que todos estemos de acuerdo en la misma voluntad, es lo que genera la máxima libertad. Aquí en el mundo lo interpretamos al revés. Aquí interpretamos que distintas voluntades están basadas en un mundo de libertad. Si eso fuera real, pues es verdad que todo el mundo quiere hacer su voluntad, pero en realidad, ¿quién es libre? Porque todo el mundo está obligado a pagar impuestos, a cumplir unas normas, a cumplir leyes, y hay repercusiones si uno no lo hace. Entonces, este mundo parece que es libre, pero en realidad no es así. La única libertad está basada en que todas las voluntades sean la misma. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho en este mundo, en la línea 1 y 2. Y en la línea 3, 4 y 5 te está hablando de esa ilusión de hacer cosas por tu cuenta. Por tu cuenta no eres nada. Pero es que es imposible ir por tu cuenta. Lo hemos dicho antes con el ejemplo del elefante. Seguimos creyendo que ir por nuestra cuenta está lleno de realidad. Y en realidad nuestro mundo está basado en ilusiones. Cuanto más creemos que lo ilusorio puede ser real, más pensamos que tener una voluntad aparte de los demás y aparte de Dios es libertad y es felicidad. Pues no es así. Entonces, hacia las líneas 6, 7 y 8 ya te va llevando hacia una unión de ideas, un mutuo acuerdo y un mutuo recuerdo de Dios con nuestro hermano que nos está hablando. Al acordarnos de Dios y al tener un mutuo objetivo, unificamos ideas y ahí empieza la libertad. Por eso, línea 7, en ese recuerdo de Dios
radica tu libertad, porque ahí, apostando por ese camino y ese objetivo, acabarás con libertad total. Esa libertad es con Dios, no puede ser sin Dios. Por eso solo queda darle gracias, tener alabanzas hacia Él y estar agradecidos por habernos creado en libertad. Es lo contrario de un tirano, porque habiéndonos creado nos ha dado libertad total de hacer lo que queramos, y eso ha incluido que andemos por caminos de prisión. Por lo tanto, ese regalo que le hacemos de gratitud, línea 9, Él lo comparte con toda la creación y todas las creaciones, igual que lo recibe, lo comparte, y es otra lección que nosotros podemos aprender. Bueno, pues este regalo, que es el regalo de la libertad, que significa que pudiendo seguir estando apresados, elegimos la libertad. Pues ese regalo de libertad se lo ofrecemos al Padre, y nosotros, al ofrecérselo y al ofrecérselo a los demás, nos liberamos. Reflexión. Una sola voluntad es libertad. Párrafo 8. La libertad es el único regalo que les puedes ofrecer a los hijos de Dios, ya que es el reconocimiento de lo que ellos son y de lo que Él es. La libertad es creación porque es amor. No amas a quien tratas de aprisionar. Por lo tanto, cuando tratas de aprisionar a alguien, incluyéndote a ti mismo, no le amas y no te puedes identificar con él. Cuando te aprisionas a ti mismo, pierdes de vista tu verdadera identificación conmigo y con el Padre. Tu identificación es con el Padre y con el Hijo. Es imposible que te identifiques con uno y no con el otro. Si eres parte de uno, eres parte del otro, ya que ambos son uno. La Santísima Trinidad es santa porque es una. Si te excluyes a ti mismo de esta unión, estás percibiendo a la Santísima Trinidad como desunida. Tú no puedes sino estar incluido en ella porque la Santísima Trinidad lo es todo. A menos que ocupes el lugar que te corresponde en ella y cumplas la función que por ser parte de ella te corresponde llevar a cabo, la Santísima Trinidad estará tan desposeída como tú. Ninguna de sus partes puede estar aprisionada, si es que su verdad ha de conocerse. Bueno, la libertad es el único regalo que se le puede ofrecer a los hermanos. Claro que sí. En la última línea del párrafo anterior te habla de ofrecer libertad y así te liberas, pero claro, no sabemos todavía qué significa eso. No sabemos qué significa dar libertad y ofrecer libertad. Apenas estamos empezando a entender qué es la libertad y cómo se usa. Sigamos aprendiendo. Entonces, aquí dice que hay que aprender a mirar, porque antes de tú dar libertad a otros, tienes que aprender a mirar. Si tú no ves libertad en cada uno de los hijos de Dios, es imposible que le regales libertad a ellos. ¿Qué significa ver libertad en los demás? Eso es lo que vamos a ir aprendiendo poco a poco. Bueno, pues en la línea 3, 4, 5 y 6 habla de que la libertad y ver libertad en los demás correctamente es una forma de amor. No amas a alguien a quien tratas de aprisionar. Evidentemente, es que amor y libertad van unidos. La libertad es una cara del amor. Cuando uno le da libertad a los demás, le está diciendo a los demás y se está diciendo a sí mismo que hagan lo que quieran. Bueno, pues esta persona a la que quiero, pongamos mi pareja o mi mujer o mi marido, se ha ido a hacer un viaje con sus amigos, o ellas se han ido a hacer un viaje con sus amigas, o amigas y amigos, una semana a París, y alguien le pregunta, pero bueno, ¿eso lo ves bien? Oye, ¿pero qué haces? Bueno, esa persona que demuestra que ama a la otra persona, dice, yo no lo entiendo mucho porque a mí no me gusta París, ni me gustan los viajes, pero yo entiendo que si al otro le gusta o a la otra le gustan los viajes, pues como yo quiero que sea feliz, que haga lo que quiera.
Al responder de esa manera, está diciendo que su felicidad está en la felicidad del otro. Y el otro entiende que para ser feliz hay que viajar. Bueno, pues aunque no lo entiende, acepta que lo haga. El amor tiene que ver con la libertad y con permitir libertad a los demás. Y viceversa, cuando uno, por ejemplo, alguien que manifiesta celos, quiere poseer a la otra persona, no la ama. Trata de aprisionarla, porque entiende que tiene excesiva libertad. Y es que no entiende lo que es la libertad. Cuando una persona vive aprisionada, quiere que la persona de al lado viva aprisionada. La prisión se lleva adentro, pero es que si la llevas dentro, la llevas afuera. Si tú adentro tienes aprisionamiento, tú miras afuera y afuera ves aprisionamiento. Y eso es lo que quieres imponer. Claro, ahí ya no hay libertad, ni hay amor. Hay posesión, hay tiranía, hay celos, hay obligación por la fuerza y por la violencia. Eso no es amor, evidentemente. Y cada parte de esa pareja tiene que aprender lo suyo. El que mira de esa manera tiene que aprender a mirar como el ejemplo anterior y la otra persona tiene que aprender a no permitir que se pasen ciertos límites con respecto al respeto a la libertad propia. Es decir, si uno sabe que su libertad es sagrada, pues tiene que hacerlo entender si es que el de enfrente no lo entiende. Eso ya en el exterior, cada uno le da la forma que le tiene que dar. Puede ser una conversación pacífica y cariñosa, puede ser una conversación un poquito más fuerte porque la otra persona no termina de entenderlo, puede que acabe en una separación, divorcio. No es real la separación, pero estamos hablando de que los cuerpos se van a vivir cada uno a un sitio. Bueno, eso es ya la forma que le da cada uno. Nosotros aquí no nos metemos nunca en lo que hay que hacer en el exterior. El curso nunca lo hace. El curso siempre te lleva a elegir en el interior. Y en el interior la libertad es sagrada. Pero una vez que la libertad está garantizada, uno tiene que ser responsable. No vale decir, yo es que soy muy libre, voy a hacer lo que yo quiera. Bueno, a ver, si tú haces el camino con otra persona, tienes que tener responsabilidad. No vale solo con decir, lo único que existe es la libertad. Claro que no. Entonces, en esas líneas que he comentado, cuando nos aprisionamos, perdemos la verdadera identificación con el otro, ¿no? Si tratamos de aprisionar al otro, no nos identificamos con él. ¿Qué significa identificarse? Significa saber que soy uno con él. Cuando uno trata de aprisionar al otro, uno no sabe que es uno con el otro. Entonces ve que el cuerpo del otro va y viene y trata de aprisionarlo. Claro, saber que somos uno es mucho más allá del cuerpo y ver que la unidad no tiene que ver con dónde está el cuerpo. Por eso uno puede irse una semana a París de viaje y eso no significa separación. Bueno, pues cuando te identificas, por ejemplo, con Dios, habrá gente que dirá, no tengo ningún problema con Dios, a mí me gusta que habléis de Dios. Habrá otros que dirán, bueno, no me gusta tanto. Si a alguien le gusta y se siente identificado con Dios, pero no se siente identificado con alguno de sus hijos, pues la línea 6 le dice que no se puede estar con uno sí y con uno no. Si eres en línea 8, parte de uno, eres parte del otro. No puedes decir con este sí y con aquel no. Lo mismo ocurre con la Santísima Trinidad. Trinidad significa la unión de tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Donde si, por ejemplo, al hijo o a alguno de los hijos está aprisionado, pues se le deja a la Santísima Trinidad desposeída. No es literal, no es que haya una separación de una de las partes de la Santísima Trinidad. Eso no es posible, porque no es posible la separación. Sin embargo, es como dijimos aquella vez que los canales de Dios pueden estar interrumpidos temporalmente. No hay separación auténtica, pero es verdad que el gozo del reino no viaja a través de cada canal y no se comunica bien. Eso es lo que quiere decir con estar desposeído, ¿no? Entonces, no puede haber ninguna parte aprisionada y por eso en el poema que hemos leído antes, Jesús nos está esperando y esa persona dice, ¿qué has visto en mí? Que me estás esperando, y Jesús lleva mucho tiempo, igual que el Espíritu Santo, mucho tiempo esperando, porque Jesús sabe que la felicidad es contar contigo y no dejarte atrás. Por lo tanto, ninguna parte puede quedar aprisionada y lo mismo hacemos los que nos liberamos. Compartir la libertad con todos los demás y ayudar a que todo el mundo sea liberado.